Bienvenidos a un viaje en el tiempo, de regreso al apogeo del Imperio Romano. La influencia de Roma en el mundo, que se remonta a más de 2000 años, perdura incluso hoy. Durante esta exploración guiada, nuestro objetivo es arrojar luz sobre las historias menos conocidas y las leyendas cautivadoras que han sobrevivido a través de los siglos. Nuestro viaje comienza con la fundación del Imperio Romano. La ciudad de Roma se estableció en el siglo VIII a.C., pero no fue hasta el 509 a.C. que se convirtió oficialmente en república. Este período vio el surgimiento de algunas figuras legendarias como Rómulo y Remo, los hermanos gemelos que se dice que fueron los fundadores de la ciudad. El triunfo de la República Romana no fue ni un accidente ni una coincidencia. Su historia de éxito puede atribuirse a su gobierno estable y justo, un ejército fuerte y sus ciudadanos. La era de la Roma republicana, marcada por la intriga política, la expansión y el conflicto, es fuente de innumerables historias inspiradoras y leyendas fascinantes. La historia de cómo Roma pasó de una república a un imperio está impregnada de drama y luchas de poder. El ascenso político de Julio César y su eventual asesinato, junto con el ascenso de Octavio, también conocido como Augusto, marcaron el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano en el año 27 a.C. El reinado de Augusto, a menudo denominado la Edad de Oro, trajo estabilidad y prosperidad al imperio. Fue durante esta época que la Pax Romana, o paz romana, se extendió a través de una vasta unidad geopolítica. La educación, las artes, la literatura y la arquitectura florecieron, dejando tras de sí un rico legado cultural e histórico. A medida que profundizamos en los anales del Imperio Romano, descubrimos historias intrigantes. Uno de esos relatos trata sobre el legionario romano, unidades de soldados profesionales que formaron la columna vertebral de la destreza militar del imperio. Su disciplina, tácticas innovadoras y determinación inquebrantable catapultaron a Roma al cenit del poder. Los extensos territorios de Roma la pusieron en contacto con diversas culturas, idiomas y creencias. La adopción del cristianismo, una secta humilde y perseguida en ese momento, por Constantino el Grande, y su eventual declaración como religión estatal bajo Teodosio I, fue un punto de inflexión en la historia mundial. La generosidad de Roma hacia los juegos de gladiadores, una cruda mezcla de violencia y espectáculo, fue también una fuente perpetua de fascinación y controversia. Como forma de entretenimiento, estos juegos reunieron a personas de todos los ámbitos de la vida, y continuaron dando forma a la sociedad romana hasta que finalmente se disolvieron en el año 404 después de Cristo. No deben verse eclipsadas por la grandeza del imperio, son las cautivadoras leyendas nacidas de la antigüedad de la ciudad. Los cuentos de los gemelos fundadores, el violación de Lucrecia, los Horacios y los Curiacios, por nombrar algunos, no solo resaltan los sistemas políticos y sociales de la República, sino que reflejan la lucha eterna entre el bien y el mal. Las invasiones bárbaras, que comenzaron a finales del siglo IV, marcaron el principio del fin del Imperio Romano Occidental. A pesar de sus valientes esfuerzos, el imperio finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, lo que marcó una transición significativa en la historia de la humanidad conocida como la caída de Roma. Sin embargo, Roma se negó a sucumbir por completo a las fuerzas del tiempo. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, continuó el legado de Roma durante otro milenio. Entre sus muchos logros destacan la preservación del conocimiento clásico y la creación de impresionantes obras de arte y arquitectura que encarnaron la grandeza del pasado de Roma. El legado del Imperio Romano impregna muchos aspectos de la vida moderna. Desde los idiomas que hablamos, las leyes que seguimos, la infraestructura que construimos y las estructuras sociales en las que vivimos, la influencia de esta antigua superpotencia es palpable. Así, la historia del Imperio Romano no es solo un viaje al pasado, sino una guía para comprender el presente. El poderoso Coliseo que se encuentra hoy sirve como testimonio silencioso de la grandeza y gloria de Roma, un sombrío recordatorio de la brutalidad que una vez estuvo debajo. Las altísimas columnas del Panteón susurran historias de brillantez arquitectónica, mientras que los templos dedicados a dioses y diosas reflejan la religiosidad que era el corazón de la vida romana. Para que no lo olvidemos, el Imperio Romano sufrió muchos defectos y crueldades junto con sus logros. La desigualdad económica, el trato a los esclavos y las numerosas guerras y conquistas impulsadas por el ansia de poder son claros recordatorios de los aspectos más oscuros y menos discutidos de la historia de Roma. Ya sean los conmovedores discursos de Cicerón, la poesía épica de Virgilio, el imponente legado de Constantino o el inquebrantable estoicismo de Séneca, las figuras romanas continúan impartiendo sabiduría eterna. Sus palabras y hechos continúan resonando, y forman partes importantes de nuestro patrimonio cultural global. El ascenso y la caída de Roma son más que simples capítulos de un libro de historia. Son viajes de innovación, prosperidad, decadencia y reinvención.
Son sagas de ambición y poder, de conquista y derrota y, lo más importante, del triunfo del espíritu humano para superar las adversidades y resurgir. La cataclísmica erupción del monte Vesubio en el año 79 EC, en la que las ciudades romanas Pompeya y Herculano fueron engullidas por lava y cenizas, es otro marcador en la historia de Roma. Debajo de los detritos volcánicos se conservaban las vidas ordinarias de los romanos, sus casas, sus mercados, sus baños termales, que nos ofrecían una ventana a tiempos pasados. Las leyendas continuaron vivas en los últimos años de Roma, incluso después de la caída del Imperio Occidental. Las historias artúricas, aunque arraigadas en la tradición celta y medieval, llevan la huella indeleble del mundo romano clásico. El mítico reino de Camelot del rey Arturo se inspira en gran medida en la grandeza y los valores caballerescos de la antigua Roma. Incluso la frase "todos los caminos conducen a Roma" refleja la infraestructura monumental construida por el antiguo imperio. La red de carreteras, acueductos y alcantarillas construidas por los ingenieros romanos sigue impresionando, no solo por su magnitud, sino también por su diseño cuidadosamente planificado y ejecutado que no admitía ningún compromiso. El Imperio Romano presentó un modelo de gobierno y administración que posiblemente haya dado forma a muchas civilizaciones posteriores. Los pilares de su sistema político, en particular la idea de compartir el poder a través de diversos cargos y también de rendición de cuentas, han perdurado en las arenas del tiempo y continúan influyendo en las teorías políticas actuales. El ejército permanente de Roma era una fuerza a tener en cuenta, reconocida por su disciplina, táctica y fidelidad inquebrantable al imperio. Incluso mientras nos maravillamos de sus hazañas en la configuración de la historia del mundo antiguo, también debemos reflexionar sobre los sacrificios monumentales que estos soldados hicieron para mantener la formidable posición del reino. El respeto por la ley y la justicia era otra piedra angular de la sociedad romana. Las 12 tablas, un conjunto de leyes inscritas en tablillas de bronce en el año 450 a.C., aunque primitivas en muchos aspectos, marcaron sin embargo un hito en la historia jurídica, al establecer principios fundamentales de igualdad ante la ley, y proporcionar la base para las leyes en Roma y, de hecho, el mundo occidental. La grandeza del estilo de vida romano, y su búsqueda del placer están vívidamente representadas en artefactos e inscripciones. Sin embargo, estas riquezas materiales y excesos hedonistas también se entremezclan con una sensación de inquietud y presentimiento, recordándonos, como lo hacen, que todos los imperios eventualmente deben enfrentar su propia mortalidad. Al igual que la plaga de Cipriano y la plaga de Antonino, que diezmaron a la población romana, la pandemia de COVID-19 también es testigo de las implicaciones de gran alcance de las epidemias mundiales. Estos desafortunados acontecimientos, que ocurrieron con siglos de diferencia, resaltan la relevancia duradera de las prácticas de salud pública, y subrayan la fragilidad de la existencia humana. El Imperio Romano sirve como testimonio de las alturas que la humanidad puede alcanzar, y de las profundidades en las que puede implosionar. A medida que lo estudiamos, podemos establecer paralelismos, considerar las consecuencias potenciales de las acciones actuales, comprender el poder de las estructuras sociales, y recordar la importancia de la voluntad individual en la configuración del destino. La historia del Imperio Romano está repleta de lecciones para el mundo actual. Su ascenso y caída moldean no solo la suerte de los imperios sino también la dirección de la humanidad. Incluso en sus ruinas y archivos, yacen tesoros escondidos de conocimiento y sabiduría, iluminando caminos hacia un futuro más informado y reflexivo. Al llegar al final de nuestra exploración, se nos recuerda que la historia no es simplemente una crónica del pasado. Es un reflejo de quiénes somos, de lo que hemos logrado y de nuestro potencial de grandeza. La historia del Imperio Romano es solo un recordatorio del espíritu humano perdurable y su capacidad de cambio. Así que dejemos que los cuentos de la antigua Roma sigan inspirando y sirviendo como lecciones de advertencia. Apreciemos el espíritu humano indomable que alguna vez hizo del Imperio Romano el centro del mundo conocido, y que continúa teniendo el potencial de moldear los destinos de millones de personas. En los ecos de las alguna vez poderosas arenas y las sombras de las imponentes ruinas, podemos escuchar y ver las historias de hombres y mujeres comunes y corrientes que dieron forma a una civilización. Recordemos sus triunfos y sus fracasos, sus visiones y sus locuras, porque en ellos reside la llave de nuestro propio destino. Antes de separarnos, que cada uno de nosotros se comprometa a llevar un poco de Roma en nuestros corazones. Que permitamos que sus enseñanzas guíen nuestras acciones y decisiones, no solo para comprender mejor nuestro pasado, sino para garantizar que nuestro futuro sea más brillante, más justo y equitativo y, sobre todo, más compasivo y humano.